a todos. Hoy me siento muy feliz, realmente dichoso de tener la oportunidad de estrenar una obra que compuso mi papá en el computador en un momento difícil de su vida, pero que nunca él escuchó, no alcanzó a que alguna agrupación lo tocara. Mi papá fue el maestro Gentil Montaña, ese era su nombre artístico, quizás muchos de ustedes lo conozcan. Su nombre es Julio Gentil Albarracín Montaña. Entonces tomó su segundo nombre y su segundo apellido para hacer su nombre artístico. Él es reconocido como el precursor de la guitarra clásica en Colombia. Cuando se habla a nivel mundial de los compositores para guitarra, se hablan de compositores como Villalobos, compositores como en Latinoamérica como Agustín Barrios Mangoré, se habla de Gentil Montaña, en México se habla de Manuel Ponce, y bueno, en Colombia tenemos ese gran compositor, su música es conocida a nivel mundial. Yo quisiera contarles toda la biografía, yo sé que ustedes la van a encontrar fácilmente en internet, el maestro Gentil Montaña, pero yo quisiera aprovechar este momento para hablar de otras cosas que quizás ustedes no sepan y que de pronto nos da pie a entender la obra que vamos a escuchar el día de hoy. Mi papá comenzó en la guitarra primero con el violín a los 6 años, muy pequeño, iba con su abuelo, él nació en el Tolima y allí de fiesta en fiesta iban y lo llevaban a él como una atracción, lo subían en unos mostradores que habían en esas tiendas donde había trago y había todas estas cosas, pero a él lo subían allí y mi abuelito tocaba también con él el tiple y él el violín, como era tan pequeño, cogía el violín de su papá, de mi abuelo, y lo ponía así como si fuera un cello, entonces tocaba el violín de esta manera. Y eso era una atracción. Luego de eso, en un tiempo, mi papá nació en el 42, estamos hablando más o menos del año 48, 50, ya cuando él tenía 12 años, empezó a conformar a pequeñas agrupaciones, siempre en la música colombiana. Por eso, digamos que más adelante va a trascender su música en un contenido fuerte en la música andina. Estamos hablando allí de los pasillos, de las guabinas, de los torbellinos, de las danzas, del bambuco. Y pues, digamos que eso siempre lo trabajó, todo el repertorio conocido, digamos, de la música colombiana lo recorrió desde sus raíces. Pero esto lo hizo de una manera empírica. Ubiquémonos en un tiempo donde no había YouTube, donde no teníamos la posibilidad ni siquiera de un tocadisco para poder poner o un cassette para poder escuchar las canciones, devolverlas y aprenderlas. No existían las partituras como tal, digamos que en ese sector, en esa población, porque era música popular. Entonces esta música pasaba de tradición, de un ancestro al otro, el papá le enseñaba al hijo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues tenían que ganarse la vida tocando música. Mi papá fue el tercero de 11 hermanos. En ese trasegar de su vida musical por llevar alimento a la casa, 11 hermanos, mi papá incursiona también en la música de trío. Entonces dése cuenta que él siempre estuvo en agrupaciones, pero rápidamente por su virtuosismo, él siempre destacó en esa música del trío popular, los Panchos, los Tres Reyes, los Tres Caballeros, los Haces, que fueron, digamos, la época de oro sobre los 50 y los 60. En esas décadas, pues digamos que él recorría las calles buscando con su grupo, la agrupación de turno, la posibilidad de hacer una serenata y de ir y tocar, ¿no? Entonces, toda esta música de oído, cuando salía en la emisora, ellos corrían para escuchar las canciones, para memorizarlas y de una vez empezar a buscar en su instrumento y tocarlas. Entonces no había el conocimiento de pronto de escribir un cifrado, no había el conocimiento de escribir unas notas, una partitura, pero eso lo llevó a tener un entrenamiento auditivo muy alto, porque pues ellos se agrupaban con un trío, con otro, y rápidamente decían, bueno, usted hace la primera vez, usted la segunda, usted la tercera. Los músicos tenían que ser muy buenos, tenían que cantar y cantar afinado, primera, segunda, tercera voz, tocar un requinto y 2 guitarras, que era el formato normal. Mi papá destacó en el requinto. Entonces, para los guitarristas, veo ahorita que estaba el ensamble aquí tocando ahorita de guitarra y voz, la pulsación
que tenía mi papá era muy fuerte, por eso sus escalas y todo lo que le hace en la guitarra tiene pues realmente una potencia muy grande, porque él tiene una técnica que venía desde el requinto, que más adelante se encuentra que es muy parecida a la técnica segoviana. En ese crecer se encuentra más adelante, a sus 19 años, con un señor español que lo encontró y le dijo: yo quiero que usted me acompañe. Se llamaba Domingo González, y él le empieza a enseñar el solfeo. Pero mi papá cogía las cosas muy rápido, o sea, era de oído, rápido, y él la acompañaba, introducía y encima cantaba. Entonces era una habilidad muy grande que había cogido desde el principio. Con sus tríos él era el que hacía los arreglos. Entonces él tuvo siempre esa idea de la música de conjunto. Eso lo llevó más adelante, cuando ya con Domingo González aprende el solfeo, a conocer el repertorio clásico. Para ese entonces, pues digamos que aquí en Colombia no había una cátedra de guitarra. Estamos hablando más o menos del año 61. Aquí no existía la cátedra de guitarra. La Nacional no tenía una cátedra de guitarra, no había ninguna universidad aquí con cátedra de guitarra. Entonces él se volvió autodidacta, al punto que en el año 74, él viaja en el 75 a Venezuela, el primer concurso internacional de guitarra, y representa a Colombia. Pero allí iban grandes figuras de la guitarra de todo el mundo, discípulos de grandes guitarristas como Andrés Segovia, como Abel Carlevaro y como otros grandes guitarristas de la época, que tenían ya, digamos, como un peso muy fuerte dentro de la música culta. Y él llegó allí como un empírico. Llegó incluso sin tener unas partituras que eran obras obligadas para ese concurso, obras del maestro Antonio Lauro, que aquí en Colombia no llegaban. Y llegó allá, tocó las obras que tenían en la segunda ronda, tenían que tocar las obras del maestro Antonio Lauro, y él estaba además de jurado. La anécdota que contaba mi papá es que allá mismo uno de los compañeros que iba a tocar también le prestó las partituras, y él montó rápidamente una suite del maestro Antonio Lauro. Cuando salió a tocar, mi papá presentó ya una de sus obras, una suite colombiana, la suite colombiana número 1 para guitarra, que tiene pues unos movimientos de la zona andina. Y cuando tocó la obra del maestro Antonio Lauro, se le olvidó. Estaba tocando la obra y el compositor estaba sentado ahí en primera fila, era jurado además. Pero pues una habilidad que mi papá tenía de todo su recorrido y su experiencia y su bagaje musical era la improvisación. Nunca paró. Dijo mi papá, me cuenta mi papá, que compuso como 1 minuto, que eso es mucho, de solo de guitarra clásica. 1 minuto, y el compositor estaba ahí feliz. Cuando terminó, el compositor, maestro Antonio Lauro, lo felicitó a mi papá, vio pues realmente que era una facultad muy particular que él tenía, no solamente como intérprete, sino además como compositor. Le escuchó su suite colombiana número 1 y pues le reconoció que nunca se cayó. Los guitarristas normalmente se pierden en una secuencia de estas y es difícil que continúen. Muchas veces les toca volver a comenzar de cero desde el principio. Entonces, digamos que eso no pasaba nunca con mi papá, jamás. Entonces, les cuento esto porque para llevarnos al punto en el que estamos hoy aquí, quiero contarles que mi papá siempre fue un amante de la música colombiana. Dentro de su música, dentro de su lenguaje, el ritmo es primordial. El ritmo es central. No pasa como en algunas otras obras donde de pronto el rubato es constante, es permanente. Aquí es más rítmico, por eso una guabina, mi papá decía, es como hay que bailarlo, y la persona no puede bailar y quedarse como a la mitad del compás, no, tiene que ir el ritmo permanente de principio a fin. Y ese lenguaje lo mantuvo siempre, con esa concepción siempre instrumental de entender que había unas melodías, unos contrapuntos, una muy buena armonía. Mi papá llega a avanzar en su composición, en sus obras. En el año 76 yo tengo la oportunidad de viajar con mi papá a París, y allá estuvimos hasta el año 82, estuvimos 6 años allá, y mi papá se impregna de mucha más música, ¿no? Tanto así que mucha de su influencia precisamente viene de esos compositores que escuchó allí en Francia. Allí se escuchaba música de Claude Debussy, se escuchaba música clásica que aquí pues realmente mi papá no estaba acostumbrado a escuchar, digamos en su ámbito donde él se movía. Él empieza a componer allí otras obras, dentro de esas la suite número 2 donde está la guabina viajera,
llega aquí a Colombia y en la década de los 80, digamos que es la edad de oro de él, de su composición. Yo vine a hacer como el finale de él. ¿Ustedes conocen el programa Finale? ¿Sí? Bueno, ese es un software para escribir música. Hoy día es muy fácil, pero digamos que en ese entonces no existía todavía el Finale. Entonces la forma de componer mi papá conmigo era decirme, aprendas esta melodía. Yo tocaba una melodía y mi papá empezaba a acompañar esa melodía y luego él escribía en el papel y resultaban composiciones que llegaba el fin de semana y sus amigos, una bandola, un tiple y él con la guitarra. Cada semana eran tertulias donde nacía una nueva obra que después se convirtieron en parte de esas 5 suites que tiene mi papá para guitarra y muchas otras obras que hizo para trío típico colombiano, bandola, tiple y guitarra. Todo esto iba muy bien, fue mucha música la que compuso en los 80, ganó muchos de los concursos de obras inéditas en el concurso Mono Núñez, en el concurso de Aguadas, muchos concursos sus obras ganaron con muchas agrupaciones que iban representando su música. En el año 2006 tenemos la oportunidad de regresar nosotros a Europa a hacer una gira de conciertos en Francia. Estuvimos en París, en Estrasburgo y en otras ciudades haciendo masterclass, explicando justamente la música colombiana de su obra a los conservatorios. Estuvimos en el Conservatorio de Música de París, precisamente explicándole a sus estudiantes para que pudieran tocar sus 3 primeras suites. Y fue algo muy hermoso. En el 2007 regresamos a París, estuvimos en Alemania y estuvimos en Australia también. Pero llegado el año 2008, mi papá se empieza a sentir cansado, él empieza a sentir una fatiga que no se explicaba. Tan así que me dijo mi papá, yo creo que es de pronto falta de ejercicio, estoy haciendo demasiado trabajo, necesito que me acompañe a un gimnasio. Y yo me metí al gimnasio con él y nos fuimos a entrenar, nos fuimos a hacer deporte, pero la cosa seguía avanzando. Para ese 2008, mi papá en el programa Finale que yo ya le estaba enseñando a escribir, empieza a hacer esta obra, La Fantasía Hoy. Es una obra que ustedes van a escuchar en este momento. Les cuento todo esto para que entiendan un poco el contexto de lo que sucede. En el año 2009, finalmente, un día me llama mi papá a la madrugada, me toca llevarlo a una clínica porque no podía respirar bien. Entonces, pues le pusieron oxígeno, pero pues le empezaron a hacer exámenes para saber qué era lo que él tenía y él se sentía cada vez más degradado en su salud. Y en ese año 2009 continúa escribiendo esta obra que se llama Hoy, La Fantasía Hoy. Tristemente en el año 2009 llega donde un neurólogo y este neurólogo pues le da una noticia que nadie quisiera jamás escuchar. Le dice, ¿usted a qué se dedica? Mi papá dijo, yo soy guitarrista. Y él le dijo, bueno, yo temo decirle que usted ya no va a volver a tocar la guitarra, porque la enfermedad que usted tiene es una enfermedad degenerativa que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad de esas enfermedades huérfanas que aún para la ciencia no tiene cura. Y fue triste, fue lamentable, pero para mi papá fue que se le acabara el mundo con solo decirle no va a volver a tocar la guitarra. Porque claro, ya esta es una enfermedad donde las neuronas ya dejan de enviar, digamos que los impulsos a los músculos y los músculos se van degenerando. Y al perder los músculos, pues no puede uno ni respirar de manera autónoma. Necesita un BiPAP, un aparato que le sopla y le infla los pulmones y vuelve y le saca el aire. Fue duro, mi papá fallece en el 2011. Entonces esta obra que van a escuchar el día de hoy, él nunca la alcanzó a terminar. Quedaron muchas obras que yo espero que podamos darle a conocer al mundo, quedaron guardadas allí. Quedó guardado un concierto para guitarra y orquesta que tuve la oportunidad ya de terminar y estamos mirando la gestión para poderlo estrenar también. Pero gracias a mi maestra Mariana Posada, yo quisiera que le regaláramos un fuerte aplauso a ella. La maestra nos dio la oportunidad, yo le di a escuchar este arreglo, porque yo rescaté en el programa Finale, en ese archivo de muchos motivos que mi papá dejaba escrito en Finale, y encontré
que desde el 2008 esta obra la venía trabajando. La escribió inicialmente para violín, para viola, para cello y para contrabajo. Y yo creo que mi papá en ese 2008 tenía la idea quizás de hacer un concierto a partir de esta obra, porque después puso otros pentagramas debajo, pero nunca le escribió ahí, solamente le escribió al violín, a la viola, al cello y al contrabajo. Yo cogí ese motivo y yo dije, bueno, yo quisiera poder revivir esta obra, y qué mejor que, aprovechando que tengo unos hijos muy talentosos que conforman el dúo de los hermanos Albarracín, quiero hacer un arreglo, quiero hacer una adaptación, y obviamente tuve que hacer unos arreglos para que pues esto entrara dentro del lenguaje del cuatro manos. Esta es una obra, como les digo, que para mí, cuando lo escucho y recuerdo a mi papá, tenía fe, tenía esperanza de una cura. No sabía al principio lo que estaba viviendo, no sabía. Estaba con dolor, con cansancio en su corazón. De pronto decía, pues ya es la edad, pero no sabía lo que se estaba enfrentando. Y en ese momento empieza a componer esta obra. Y en el año 2009, cuando él ya se entera, él dejó el motivo hasta ahí, lo terminó. Si ustedes escuchan la obra, siento yo, es una obra de esperanza, pero que dentro del lenguaje muestra su esencia. Van a ver ustedes la polirritmia que siempre lo acompañó en sus otras obras. Van a ver una armonía rica, moderna, que evoca en algunos puntos tal vez a Claude Debussy, a Gershwin en algunos pasajes también, y su amor por la música colombiana. Es una fantasía porque no cabe en ninguno de los ritmos andinos. No es ni guabina, no es ni pasillo, no es ni bambuco, no es ninguna de esas. Esta es una fantasía, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero invitar a mis hijos Miguel Ángel y Juan Pablo Albarracín para que ellos continúen ese legado de mi papá. Gracias, para ellos. Bueno, para nosotros es un gran honor poder continuar con ese legado tan bonito de mi abuelo, que con ayuda de mi papá hemos podido continuar. Mi abuelo se fue, pero su música sigue viva, y nuestro legado es que siga así, que su música siga sonando por todo el mundo, y poder continuar con este proyecto tan bonito junto a su hijo, a mi papá, y con mi hermano. Así que espero que lo disfruten y muchas gracias.